Bienvenidos mis queridos hermanos, un tema más de Sendas Antiguas Bereanas. En esta ocasión queremos escudriñar la palabra para estudiar el tema que nadie los juzgue, usando solamente los escritos Kadosh de la Dabar de Yahweh. Antes vamos a orar. Amante y querido Padre que estás en el cielo, exaltado sea tu nombre por siempre. Damos gracias, Padre, en este momento porque tú nos has dado la Escritura inspirada. Queremos en este momento abrirla para escudriñarla y tener entendimiento que solo tú puedes dar a través de tu Ruach HaKodesh. Acompáñanos, Padre, en este estudio y tu bendición y protección sea con cada uno de los que están viendo este programa. Que este programa, Padre, es para tu honra y tu gloria. No tenemos méritos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Yahshua, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, comencemos. Hay algunos pasajes que se han usado erróneamente sobre los alimentos que están en la palabra y vamos a escudriñarlos para sacar la emet, o sea, la verdad, basada en la palabra de Yahweh y no en las opiniones humanas, que pues toda opinión humana son vanidad de vanidades, decía el rey Salomón o Shlomo. Vamos al primer versículo, 1 de Corintios, en hebreo es Corinjim Aleph, 3:18. Leamos, esta es la base o la introducción del tema. Te invito, mi hermana, que busques en tu Biblia o Kadosh o Dabar de Yahweh o Kitbela que tengas y vamos juntos a escudriñar. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Aquí, mis queridos hermanos, está Shaul dando un consejo y les escribe a los Yahudim, a los judíos que vivían en Corinto. Acuérdense que los judíos se habían dispersado, los israelitas. Entonces les da un consejo, que nadie nos engañemos, nos sirve a nosotros hoy en día. Nadie nos engañemos. Si alguno de nosotros creemos ser sabio, en este caso en opinión, en interpretación de la Escritura, tenemos que hacernos necios para llegar a ser sabios. Sigamos leyendo lo que dice Shaul en el verso 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es locura delante del oje de Yahweh el Padre, pues está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Eso está escrito en Yeshaya 40:13. Vean lo que es la sabiduría de este mundo, mis queridos hermanos. Y Shaul lo dice bien. La sabiduría de este mundo es locura delante del Padre Celestial, Elohim. Y él hace referencia a un pasaje del Tanakh, pues está escrito. Y por eso está aquí. Él, o sea, Yahweh, el Padre Celestial, atrapa a los sabios en su propia astucia. Lo dice Isaías 40:13, Yeshaya es el nombre en hebreo. Ustedes lo pueden leer como una referencia y agregarlo a su estudio. Pero qué interesante, nuestro Padre Celestial atrapa a los que se dicen o se creen sabios, ¿en qué? En su propia astucia. O sea, ellos mismos se engañan con su sabiduría, su interpretación. Es por eso que tenemos que tener humildad, ¿verdad? Para poder escudriñar la palabra. En humildad y oración recibimos la instrucción correcta de la palabra. Vamos a ver el verso 20. ¿Qué más sigue diciendo Shaul? Leamos. Y otra vez, Yahweh conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. El Padre Celestial conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Así que cuando alguien se quiere hacer sabio o aparentar ser sabio o creerse sabio por encima de los demás, nuestro Padre Celestial conoce los pensamientos de esa persona. ¿Y cuál es la deducción? Que son vanos. Vanidad de vanidades, decía el rey Shlomo. Entonces, seamos humildes. Si nos creemos sabios, seamos humildes y verán cómo no tropezaremos con nuestras interpretaciones. Ahora bien, nosotros sabemos por la palabra que nuestro Padre Celestial, Yahweh es su nombre, dio permiso de comer carne limpia después del diluvio.
También les dio permiso de comer carne asada al fuego en Pesaj. ¿Se acuerdan? La celebración, el Moed, la fiesta. También les dio al pueblo de Israel carne en el desierto. También les envió codornices en algún momento. También les permitió comer carne de los sacrificios a los levitas, a los sacerdotes, Kohanim. También les dio la orden o el permiso de matar y comer carne donde quiera que vivan. Esto lo pueden encontrar en la Torá. ¿Por qué? Porque Yahweh los había bendecido. Era un símbolo de bendición, que los israelitas pudieran comer carne donde quiera que vivan. Claro, la carne limpia que Él había dado en su palabra. También el Padre Celestial, Yahweh, le dio carne a Elías, ¿te acuerdan? A Elías, el profeta, y envió unos cuervos que le llevaron carne en los tiempos difíciles en el que el profeta había huido. También Yahshua, el hijo de Elohim, ayudó a los pescadores dándoles consejos de cómo tirar la red para que se llenara de peces, de pescados, y pudieran alimentarse ellos y sus familias. Y así como esa tenemos muchas citas donde habla que el Padre Celestial dio permiso de comer carnes limpias, ¿verdad? A los israelitas y a toda la descendencia. Volvamos ahora a Colossim, que es Colosenses 2:16. Y ahora sí vamos al texto principal de este tema. Dice la palabra: por tanto, no permitas que nadie los juzgue a ustedes en asuntos de comida kadosh o de bebida, o en cuanto a días de fiesta que ordena Yahweh guardar, o en cuanto a guardar los Rosh Hodesh o los Shabbat. Qué interesante esta cita, mis queridos hermanos, porque muchas iglesias o religiones lo usan y vamos a ver si lo usan correctamente. Para nosotros tener el entendimiento, tenemos que hacerlo con humildad y oración, y entonces el Ruaj nos va a dar entendimiento. No podemos sacar un texto para hacer una doctrina. Tenemos que comparar con los demás textos que hay dentro de la palabra. Tenemos que leer el antes y después de ese texto para también entender a qué se refería Shaul cuando les dio ese consejo a los Yahudim que estaban en Colosa. Pero qué interesante como dice: no permitas que nadie los juzgue. O sea, no permitamos que nos juzguen. ¿En base a qué? Dice aquí: en asuntos de comida kadosh. O sea, la comida que el Padre Celestial ha permitido. Por eso es comida kadosh. Comida especial, comida que está en la palabra. O de bebida. ¿Cuál bebida? Pues la bebida que esté permitida en la palabra. ¿Qué otro asunto? En cuanto a días de fiesta, ¿qué fiestas ha ordenado Yahweh guardar? ¿Sí? Porque muchos no, que las fiestas abolidas, no, que esas no hay que guardar, y al contrario guardan otras fiestas que no están en la Torá. ¿Sí ven? Que nadie nos juzgue. Y en cuanto a guardar los Rosh Hodesh, que es el primer día del mes, cabeza del mes, que es cuando inicia un nuevo mes del calendario de Yahweh. ¿Sí? Que nadie nos juzgue. Y también los Shabbat. Y de ahí se agarran muchos para decir: yo puedo guardar cualquier día de reposo. No, mis hermanos. Que nadie te juzgue en cuanto a los Shabbat que viene en la Torá. Acuérdense que la Torá es la base, es la inspiración de Yahweh a los escritores y profetas. Y por eso que nadie te juzgue en Shabbat, en cómo lo guardas, en que guardas el verdadero Shabbat, el séptimo día, como está en la palabra, ¿verdad? No el primer día de la semana. Y que se guarda de puesta del sol a puesta del sol, como está en la palabra, no a la medianoche. O no que lo guardes en la mañana y en la tarde vas a hacer lo que haces todos los días. ¿Sí ven, mis hermanos? Este es un consejo muy hermoso que Shaul les da a los colosenses. Que nadie te juzgue en asuntos de comida kadosh, comida permitida, comida limpia, en bebida, en fiestas que Yahweh ordena guardar, ni en inicio de mes, el Rosh Hodesh, ni en Shabbat, que es el día de reposo. Aquí
en este pasaje tiene mucha información, se puede hacer todo un tema, pero vamos a seguir leyendo porque nosotros necesitamos escuchar Shema, se le habla a Israel, Shema, escucha con entendimiento para obedecer la voz de Yahweh. Muy bien, queremos ser obedientes al Padre Celestial, por eso tenemos que escuchar y ser obedientes a Yahweh. ¿Qué va a lograr eso? El ser obedientes a Yahweh, pues muchos nos van a rechazar, los que no entienden, los que no tienen entendimiento para escuchar Shema, 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 escucha Israel. Shaul dijo que a la luz de ser ridiculizado por los pueblos de alrededor, que no nos importe si ellos nos juzgan, porque obedecemos la palabra, porque comemos carnes limpias que vienen en la palabra, o porque tomamos bebidas que la palabra lo permite, o porque guardamos el Shabbat, séptimo día, o porque recordamos y guardamos el Rosh Hodesh, cabeza de mes, o celebramos los Moedim, las fiestas de Yahweh que vienen en su palabra. No te importe, mi hermano, mi hermana, que te juzguen o que se alejen porque tú eres obediente a la Torah. Vamos a seguir leyendo el verso 17, es el siguiente pasaje de Colosenses 2, 17. Vamos a ver qué dice. Y sabemos que estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán, pero la realidad se hará perfecta cuando Hamashiach regrese. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Estas cosas son solo una representación de los bienes que vendrán. ¿Cuándo? ¿Cuándo se manifestará la realidad de todo eso? Se hará perfecta cuando el Mesías Yahshua regrese. Pero mientras, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer con la comida Kadosh, con la bebida permitida, con el día de reposo Shabbat, con el Rosh Hodesh cada mes, con los Moedim, las fiestas de Yahweh, porque todo eso son representación de lo que vendrá. Y todo eso nos va a mantener listos y preparándonos para cuando el Mesías regrese por segunda vez. ¿Sí ven, mis hermanos? No es comer lo que yo quiera, guardar el día que yo quiera, hacer fiestas diferentes a las que vienen en la palabra. No, mis hermanos. Tenemos que obedecer la palabra, el escrito está. Vamos a leer el 18. ¿Qué dice el verso 18? Tampoco se dejen quitar su premio por causa de esos que fingen falsa piedad y humildad, y culto a los mensajeros, que se apoyan también en visiones, que están envanecidos sin razón por su mente carnal. Aquí viene la advertencia. Después de que nos aconseja Shaul que nadie nos juzgue en lo que comemos, que está permitido en la Torah, en las bebidas y lo demás, ahora dice que nadie nos quite el premio. O sea, la salvación, el galardón al final es la salvación, ese es el premio. Que quienes no nos lo quiten. Los que fingen falsa piedad y humildad. ¿Quiénes son ellos? Los que hacen culto a los mensajeros. Mis hermanos, en la Torah, en el hebreo dice malakim, son mensajeros. Pueden ser los mensajeros celestiales y pueden ser los mensajeros humanos. ¿Sí? El Padre Celestial manda mensajeros del cielo, que son los ángeles, los malaquí. Pero también el Padre Celestial inspira o inspiró a los profetas que están en la Torah, en el Tanaj, a escribir lo que el Padre Celestial quería dar el mensaje al pueblo. Pero hay gente que tiene falsa piedad, falta humildad, ¿y qué hacen? Culto a los mensajeros. O sea, a hombres y mujeres que traen nuevas enseñanzas y todavía le hacen culto. Las mencionan más que la palabra. Y esos mensajeros se apoyan también en visiones. Pero ¿qué pasa con esos mensajeros? Están envanecidos sin razón por su mente carnal. Por eso es que nosotros tenemos que pedir discernimiento. Estamos siguiendo mensajeros
con falsa piedad y humildad. Estamos oyendo predicadores falsos de piedad y humildad que siguen o hacen un culto a mensajeros humanos que tienen visiones, pero esas visiones están envanecidas. ¿Por qué? Porque están basados en una mente carnal, porque contradicen la Torá. Cualquier profeta mensajero que sea de Yahweh va a reconocer los nombres de Yahweh. No va a contradecir nunca ningún punto de la Torá o el Tanaj. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Tenemos que poner cuidado en eso. ¿Por qué? Porque el seguir a esos falsos de piedad y de humildad que hacen culto a mensajeros, podemos perder el premio. Dice, no se dejen quitar su premio, la salvación al final. ¿Sí ven, mis hermanos? Estos 3 pasajes tienen mucha información, mucha instrucción que nos sirve a nosotros. Entonces muchos hacen culto a los mensajeros. Era una forma de adorar en Colosas, que ellos realzaban más a un mensajero humano, a un predicador de esos tiempos, en vez de la Torá. Hoy en día también tenemos predicadores que hablan más de otros mensajeros, más que de la Torá. De otros mensajeros que también tienen visiones, que son falsos profetas que salieron de esa adoración en aquel tiempo, y hoy en día también en todas las religiones tienen también quienes tienen visiones, se creen mensajeros, pero tienen falsa piedad y humildad. Por eso cada uno de nosotros debemos orar con humildad y pedir dirección y discernimiento al Ruach HaKodesh del Padre Yahweh. Nadie sino el Mashiach Yahshua nos puede guiar por este camino, a la celebración de su Shabbat, día de reposo, y de las Moedim, las festividades, puesto que las religiones de hoy en día dan culto a todo lo creado. Dan culto al sol, dan culto a la luna, dan culto a las estrellas, a todo lo creado. Pero nosotros tenemos que dar culto al creador de todas las cosas. ¿Sí ven la diferencia? Por eso luego vamos a presentar un tema de cómo las religiones adoran el sol, la luna y las estrellas. Toda la religión. Muy bien, sigamos con el tema Colossim 2:19. Vamos a ver el siguiente verso de Colosenses que nos dice Shaul. Y no se aferran a la cabeza, hablando de esas personas que adoran a los mensajeros, en virtud de quien todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con gran poder. Así es parte, mis queridos hermanos, de cómo esas personas pues no van con el Creador, que es la cabeza, sino que se van con las partes del cuerpo, ¿verdad? Porque el Padre Celestial es la cabeza de todo, de toda predicación, de toda enseñanza. Y a veces nos aferramos de una mano, de un pie, de un brazo, que es todo el cuerpo. Todos los creyentes formamos un cuerpo. Unos somos ojos, unos somos manos, unos somos pies. Cada uno tenemos algo que hacer en esta tierra. Pero todos debemos de aferrarnos a la cabeza. Y esos falsos profetas no se aferran a la cabeza. ¿Sí ven? Esa es la advertencia de Shaul. Leamos el 20 y 21. ¿Qué más dice? Dice Shaul. Si ustedes murieron con el Mashiach, o sea, cuando murió el Mesías en el madero, nosotros morimos al antiguo yo al sumergirnos en la inmersión en agua. En cuanto a los principios elementales del mundo, o sea, que hayamos quitado los principios del mundo. ¿Por qué? Como si vivieran aún en este mundo, se someten a ordenanzas como no uses, ni gustes, ni toques. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? El llamado que hace Shaul a los Yahudim que vivían en Colosas es el mismo que nos hacen a nosotros hoy en día. Nos sirve esta enseñanza para nosotros hoy en día. Si nosotros hemos muerto al yo, al viejo hombre, para sumergirnos en la tumba líquida, en las aguas, como el Mashiach Yahshua murió y resucitó, ¿por qué nos sometemos a ordenanzas que dicen no uses tal cosa, que es contrario a la Torah? No gustes, o sea, no comas, no disfrutes.
un alimento, una bebida, contrario a la Torá, ni toques. ¿Sí ven, mis hermanos? Hoy en día, igual que en Colosas, había mucha gente que no, esto no lo comas, esto no lo tomes, no disfrutes la fiesta, no guardes el Shabbat. Hoy en día igual. Hay gente que está así más preocupada como fariseos en qué comen, qué toman, qué guardan, cómo guardan el Shabbat, cómo guardan las fiestas, los Moedim. ¿Sí ven? Entonces tengamos cuidado, que nadie te juzgue. No uses, no comas, no tomas, no guardas el Shabbat así, no guardas las fiestas así. O sea, hablando de lo que está en la Torá, lo que está permitido, no de que puedo comer ya lo que quiera, no, mis hermanos, ni tomar las bebidas que quiera, no, basado en la Torá. Tengamos cuidado de someternos a ordenanzas como esa que son contrarias a la palabra, contrarias a la Torá. Sigamos leyendo el 22. Dice Shaul, eso se refiere a cosas destinadas a perecer con el uso, y son esos mandamientos y doctrinas de hombre que os rodean. ¿Sí ven? Eso de andar diciendo, no comas esto, no tomas lo otro, no guardas el Shabbat así, no guardes la fiesta así, no guardes el Rosh Hodesh, son cosas destinadas a perecer. ¿Y qué son, mis hermanos? Mandamientos y doctrinas de hombres que nos rodean. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que Yahshua vino a hacerles ver a los fariseos, saduceos y escribas, que ellos obedecían más mandamientos y doctrinas de hombres que lo que es la palabra. No podían vivir la palabra en libertad. Ellos se aprisionaban, no esto, no camines, no cargues esto, no ayudes, no levantes esto y lo otro. Pusieron muchos mandamientos y doctrinas de hombres. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice la Torá. Y la tenemos que obedecer con oración y humildad, sometidos a la autoridad de Yahweh, el Padre Celestial, y de su Hijo Yahshua, quien murió por nosotros. ¿Sí ven la diferencia, mis queridos hermanos? Cuando nos están diciendo, no comas, no tomes, no esto, no lo otro, son mandamientos y doctrinas de hombre. Estas son, mis queridos hermanos, lo que llama la palabra obras de la ley, obras de las instrucciones hechas por el hombre. En aquel tiempo confundían a los que vivían en Colosas y en Gálatas, en Galut ya. Entonces, ¿qué estaba haciendo Shaul? Los estaba regresando a la Torá, porque ya mucha gente de Colosas y Galut ya prefería seguir los mandamientos y tradiciones de hombre. Y entonces, ¿qué hizo Shaul? Los estaba regresando a la Torá. Vean lo que dice la palabra, obedezcan a la palabra de Yahweh. Y los sacó de las ordenanzas de hombre. Ponte a pensar, mi hermano, mi hermana, ¿qué estás hoy obedeciendo que son ordenanzas de hombre? ¿Sí ven? Vamos a leer Colossim 2:23, el libro de Colosenses. Leamos lo que dice. Pues semejantes prácticas tienen apariencia de sabiduría, pues se trata de un culto voluntario, de humillación propia y de austeridad para el cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos carnales. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? ¿Cuáles prácticas? Estos mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, esto de que no comas esto, no tomes lo otro, no hagas esto, no guardes la fiesta así, no guardes el Shabbat así. ¿Qué son? Apariencia de sabiduría. Todo eso es un culto voluntario de humillación propia y de austeridad para el cuerpo, de abstenerse. Ay, no, esto no, ay, esto lo otro. Pero es la libertad que nos dio el Padre Celestial. Mientras obedezcamos la Torá, el Tanaj, tenemos esa libertad de comer, de beber, de acuerdo a la Escritura, de guardar el Shabbat de acuerdo a la Escritura, de guardar el Rosh Hodesh y las fiestas Moedim de Yahweh de acuerdo a la Escritura. Porque si hacemos lo contrario o escuchamos y obedecemos a aquellos que hacen contra la Torá, que eso no tiene valor, mis hermanos. Todo eso va en contra de los apetitos carnales. De nada sirve
un ayuno forzado, un ayuno impuesto, obligado, no va a servir de nada. Para nuestro cuerpo no va a servir si no se hace con humildad y siguiendo los lineamientos de la Torá. Igual el dejar o no de comer las carnes limpias no tiene ningún valor, nomás dejarlo porque alguien me dijo. ¿Sí ven? No tiene ningún valor. Mis queridos hermanos, el vegetarianismo, ¿lo hemos oído? Algunos lo promueven, otros no. El vegetarianismo, según la historia, la promovió Pitágoras, un matemático griego, pagano, que él promovía el vegetarianismo, el dejar la carne limpia y comer las verduras, vegetales, hortalizas, ¿verdad? En el siglo VI, los orficos, que es una religión que les gustaba hacer hechicería y magia de Grecia, también promovieron el vegetarianismo, o sea, se abstuvieron de carnes limpias y empezaron a comer solo frutas, verduras y hortalizas. En 1840, en Inglaterra, se fundó la Sociedad Vegetariana de la Iglesia Cristiana de la Biblia. Esa Iglesia Cristiana de la Biblia fue fundada en 1809. Para 1840, ellos establecieron la Sociedad Vegetariana allá en Inglaterra. Y de ahí ellos transmitieron esa enseñanza del vegetarianismo, de dejar las carnes limpias y comer solo frutas y verduras a todo el mundo. De Inglaterra llegó a Estados Unidos y ya después en Estados Unidos varias iglesias y predicadores empezaron a predicar sobre el vegetarianismo. Así que en 1840 en Inglaterra es cuando empieza el vegetarianismo y empiezan a compartirlo dentro de las iglesias. Ahora sí, con ese antecedente del vegetarianismo, de dejar las carnes limpias, de alimentarse de carnes limpias, ahora sí vayamos a 1 de Timoteo. Timoteos Aleph 4.1, aquí Shaul sigue dando consejos, ahora a su amigo y hermano Timoteo. Dice, pero el Ruaj nos muestra claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, de la confianza en Yahweh, prestando atención a ruajim engañosos y a enseñanzas de demonios. Qué interesante, mis queridos hermanos, estas palabras. Dice que el ruaj, o sea, dice que en los últimos tiempos, también se usa una frase en los postreros días o postreros tiempos. El ruaj que viene de Yahshua. Yahshua nos manda su ruaj, su aliento, poder, su presencia nos manda, sin que podamos verlo a Él, sin que tenga cuerpo. Él nos manda para que nosotros entendamos que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, de la confianza en Yahweh. O sea, se apartarán de la Torá, prestando atención a ruajim engañosos, o sea, poderes del error, de mentira, del engaño, y a enseñanzas de demonios. ¿Sí ven qué fuertes palabras? Vamos a seguir leyendo para ver a qué se refiere, porque así como hay un ruaj correcto que viene del Padre y del Hijo, que están en los cielos, también hay un ruaj o ruajim en plural, aquí en la tierra, que nos engaña o nos desvía, ¿verdad? Nos hace caer en error, en doctrinas falsas. Entonces, así como hay profetas verdaderos, hay profetas falsos, ¿verdad? Que engañan al pueblo, engañan a las ovejas. Leamos el verso 2. Vean lo que hacen esas personas que están por ruajim del error. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Si ven, todos aquellos que se dejen engañar por esos ruajim del error, hablarán mentira, serán hipócritas, porque ni ellos mismos entenderán lo que están hablando, predicando, entendiendo o estudiando. ¿Por qué? Porque tienen la conciencia cauterizada, o sea, su mente no les permite discernir las escrituras. Entonces las interpretan erróneamente y se llevan de encuentro a ovejitas que dependen de ellos para estudiar o alimentarse. Eso es lo más triste, mis queridos hermanos, que en esos tiempos habrá personas que hablarán mentira,
porque en ellos mismos entienden la palabra. Entonces, ellos están siendo guiados por un ruaj mentiroso. ¿Qué es un ruaj mentiroso? Es un poder, una presencia de uno que está en contra de la Torá, que tergiversa la Torá o contradice la Torá. Tristemente, están haciendo el trabajo del anti-Mashiach, del anti-Mesías. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Por eso nosotros cada día debemos de preguntarnos, ¿estaremos predicando la verdad? ¿Estaremos interpretando correctamente la palabra? Entonces, por eso solo hay dos grupos, el que conoce la verdad y el que conoce la mentira. No hay grupos en medio. Por eso tenemos que estudiar la Torá, a ver si estamos por el camino correcto de la verdad, si es el ruaj verdadero el que nos está guiando. Por deducción lógica, mis queridos hermanos, caemos en que cualquier persona o grupo religioso, congregación que no esté enseñando la Torá, que no esté viviendo por la Torá que fue inspirada por Yahweh, es considerado un mentiroso, que no vive por la verdad. Estas son palabras fuertes, mis queridos hermanos, que Yahshua, nuestro Salvador, nos envía para que pongamos atención y veamos si no es que en nuestra vida hemos estado siguiendo algo que es contrario a la palabra, a la Torah. Sigamos leyendo Timoteos Aleph 4, vamos al verso 3. Primera de Timoteo en las Biblias modernas. Miren lo que dirán esos que tienen el ruaj del error y de la mentira. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Yahweh Elohe creó. Entre paréntesis, alimentos kosher, o sea, alimentos limpios que vienen en la Torá. Para que con acción de gracias, o sea, con oración, participaran de ellos los que creen y han conocido la verdad. ¿Qué harán esos, mis queridos hermanos? Predicadores, dirigentes, hermanos, que son guiados por un ruaj del error o de la mentira. Primeramente dice que van a prohibir casarse. Les van a decir, ustedes no se casen, ustedes vivan una vida entregada al Padre y al Hijo que están en los cielos. Pero eso, mis hermanos, es contrario a la Torá. Nosotros sabemos que desde la creación el Padre y el Hijo crearon al hombre y a la mujer, al matrimonio. Les permitió casarse para tener descendencia. Pero ahora, hoy en día, hay grupos religiosos que les prohíben casarse a los hombres o a las mujeres. Pues aquí están siendo guiados por un ruaj del error, por un lado. Por otro lado, hay quienes están ordenando o mandando abstenerse de los alimentos que Yahweh Elohe creó. O sea, que no comamos los alimentos kosher, las carnes limpias que el Padre Celestial nos permitió comer. ¿Sí ven? Hay grupos que dicen, no se casen, vivan una vida entregada al Padre y al Hijo. Y hay otros que dicen, no coman las carnes limpias que Yahweh creó. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Estos son guiados por el ruaj del error y de la mentira. Mandarán abstenerse de los alimentos que Yahweh Elohe creó. Son alimentos kosher, son las carnes limpias que en la palabra viene cuáles sí se pueden comer. La vaca, el cordero, el pollo, el pavo, pescados con aleta y escama. Ahí viene una lista, ustedes vayan a Deuteronomio y viene la lista de cuáles son las carnes limpias. Bueno, pues hay grupos religiosos o grupos no religiosos que están mandando abstenerse de comer los alimentos que el Padre Celestial creó, que son alimentos limpios o kosher. Y hoy en día, mis hermanos, también hay gente famosa que está diciendo que ya nadie coma carne, que mejor van a imprimir una carne con unas máquinas, que no sabemos de qué productos son esas carnes, para que dejemos de comer carne. ¿Sí ven, mis hermanos? ¿Saben cómo debilitaban a los pueblos en los tiempos de los 1700, 1800? Iban y les prohibían comer carne.
metían a la cárcel a aquellos que comían carne. Y entonces sí la gente andaba débil, les faltaba alimento completo, el alimento que Yahweh creó y Yahweh nos permitió comer. Pues así andan hoy en día los que tienen el ruaj del error, mandando abstenerse de los alimentos kosher que Yahweh creó. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Sigamos leyendo, porque estas son palabras que a lo mejor no habíamos entendido, no las habíamos leído o no las habíamos entendido, pero viendo el contexto podemos entender qué es lo que está pasando o qué ha pasado en los últimos años, ¿verdad? Vamos a leer el 4:4 de 1 de Timoteo. Dice, porque todo lo que Yahweh Elohe, el Padre Celestial, ha creado y permitido comer es bueno, y no hay que rechazar nada permitido cuando se recibe con acción de gracias. ¿Qué pasa, mis queridos hermanos? Después de decir que hay unos que andan con ruaj del error, de mentira, prohibiendo, por un lado casarse y a otros prohibiendo comer la comida que el Padre Celestial dio, comidas limpias, carnes limpias, ahora dice, todo lo que Yahweh ha creado y permitido comer, porque algunos dicen, no, ahí dice que nadie te juzgue, yo puedo comer todas las carnes que yo quiera. No, mis hermanos. Aquí dice, todo lo que Yahweh el Padre ha creado y permitido comer. Para eso yo tengo que buscar y ver todas las indicaciones que en la Torá el Padre Yahweh dio, que Moisés recibió y escribió, donde dice que el cerdo no se debe comer, que el camarón no se debe comer, y otras carnes que se comen hoy en día que no se deben de comer, no están permitidas comer. Entonces dice, todo lo que Yahweh el Padre ha creado y permitido comer. Tenemos que ver cuáles son las carnes limpias, que esas son permitidas. Todo eso que Él creó y permitió comer es bueno. Y no hay que rechazar nada permitido cuando se recibe con acción de gracias. Cuando tú recibes un plato de carne limpia, tú agradeces a la persona que lo preparó y te lo está ofreciendo. Y después agradeces al Padre Celestial en oración porque Él te da el pan de cada día. Pero acuérdense, mis hermanos, esas carnes limpias se comen sin sangre y sin grasa. Ahí en la palabra lo dice. Está muy claro y muy específico cómo se deben de comer las carnes limpias. Y hay carnes inmundas que no debemos comer. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Todo lo que Yahweh el Padre ha creado y permitido comer. No hay que rechazarlo. Nada permitido. ¿Sí ven, mis hermanos? Está muy claro y hay varios pasajes que pueden apoyar esto para no contradecir. Así que todas las comidas que son consideradas limpias, hablando de carne, son consideradas comidas, porque Yahweh lo creó y lo permitió, que esa es la palabra importante, la permitió. Nuestro Padre Celestial, cuando leemos Génesis, en el Edén hizo las frutas y verduras para comer. Después del pecado, el Padre Yahweh añadió las carnes limpias, pero no cualquier carne, sino las carnes que llaman kosher, aprobadas por las Escrituras. Eso es lo que Abba Yahweh, el Padre Yahweh, considera comida. Y Él no considera que el puerco y demás carnes inmundas sea comida. Ahora bien, ¿cuál es la herejía aquí, mis hermanos? La herejía es, según lo que estamos leyendo, esas personas que prohíben comer lo que Yahweh ha creado para hacer comida. ¿Sí ven? Hay personas que se dedican más en andar prohibiendo o andar molestando a la gente que come carnes limpias, que dejen de comer carnes limpias. Pero aquí vemos que Yahweh dice que Él lo ha creado y ha permitido comer. ¿Sí ven? No hay que rechazarlo, hay que ser agradecidos y orar, dar gracias por el pan de cada día. Y mis hermanos, no hay pasaje en la Torá
donde Yahweh el Padre haya revertido el permiso a comer carnes limpias. No hay ningún pasaje. Podemos revisar desde Bereshit hasta Gilyana y no hay ningún pasaje. Entonces con eso nos quedamos. Lo que Él creó y Él permitió son carnes limpias, las podemos comer. Ya tú vas a aplicar libre albedrío de saber cuándo sí, cuándo no. Y de buscar que sea una carne limpia, una carne adecuada para comer. ¿Sí ven, mis hermanos? Todo con medida, pero mientras esté aprobado por la Torah. Timoteo Salef 4:5, leamos el siguiente pasaje de 1 de Timoteo. Vean lo que dice. Pues es Kadosh, o sea, es apartado, es especial, por medio de la Dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh. Entre paréntesis dice, la Torah que hace su clasificación, o sea, en la Torah está cuáles son las carnes limpias, y de la oración. Entonces, todo lo que el Padre Celestial creó, todos los animalitos limpios que creó, dice, son Kadosh por medio de la palabra de Yahweh, o sea, la Torah que ya nos dejó escrito cuáles sí se pueden comer. Y después, por la oración, ¿verdad? La acción de gracias, dando gracias por el alimento, por el pan de cada día. Si ven, mis queridos hermanos, tan sencillo y tan contundente que son estos pasajes, donde Shaul aclara lo que el Padre Celestial reveló y él lo comparte con los hermanos de Colosas y con el hermano Timoteo. Ahora veamos en el verso 5, vamos a ver qué es la palabra de Yahweh, lo que hace la comida Kadosh, es lo que acabamos de leer, cómo las comidas por la palabra de Yahweh son Kadosh, son apartadas, son especiales, ¿verdad? Entonces la Torah es la que te dice lo que puedes comer y después de la oración agradeces por esos alimentos. Vayamos al 6, ¿qué dice el 4:6 de 1 de Timoteo? Vean qué importante lo que estamos hablando. Si expones estas cosas a los ajim, a los hermanos, serás buen servidor de Yahshua el Mashiach, el Mesías, nutrido de las palabras de la fe, de la confianza y de la buena enseñanza, la cual ha seguido de cerca. Si ven, aquí continúa, es el mismo pasaje que da a continuación donde dice que si expones y compartes estas cosas a los hermanos, lo que estamos hablando, serás un buen servidor de Yahshua el Mesías, nutrido de las palabras de la fe, o sea, la confianza en Yahweh, y de la buena enseñanza, la cual ha seguido de cerca. Si ven, mis hermanos, estos pasajes que acabamos de leer tenemos que exponerlas, compartirlas a los hermanos, para que no sean engañados, para que no acepten las críticas, no sean juzgados falsamente, juzgados sin base en la Torá, que es lo que pasa hoy en día. Nos juzgan en base a doctrinas de hombre, en base a ruajim del error o de mentira. Pues no, mis hermanos, compartamos estos pasajes para que seamos buenos servidores de Yahshua el Mesías. Si ven, es la buena enseñanza que debemos seguir. Vamos a leer el 4:7. ¿Qué dice? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la kedusha, para la piedad. Qué interesante que después de que dice que tenemos que compartir estos pasajes a los hermanos para que entiendan y para que no se dejen llevar por el error, después dice, desecha las fábulas profanas, son opiniones contrarias a la Torá. Y luego cuando dice y de viejas, en otras versiones dice refiriéndose a las abuelas, o sea, lo que las mujeres dicen o recomiendan. ¿Sí ven? Desecha las fábulas profanas y de las abuelas o de las mujeres mayores, de las viejas. O sea, recházalo. Lo que ellas digan contrario a la Torá. ¿Sí ven? Y dice, y ejercítate para la kedusha, para la piedad. O sea, obedece lo que dice la Torá,
para que seas de verdad piadoso, seas de verdad obediente a la palabra de Yahweh. Así que las fábulas, opiniones de mujeres, abuelas o de cualquier persona, hagámoslas a un lado. Desechen, dice, las fábulas. ¿Sí ven, queridos hermanos? 4.8, ¿qué dice el 4.8 de 1 Timoteo? Leamos. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la kedusha, piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. ¿Qué pasaba, mis queridos hermanos? Que en ese tiempo había mucha gente que adoraba su cuerpo y invertía tanto tiempo en ejercicio físico que, ¿qué les dice Shaul? Este ejercicio físico exagerado o de adoración al cuerpo para poco aprovecha. Es bueno hacer el ejercicio, pero el ejercicio en el trabajo, el ejercicio de caminar, de recreación sana. Entonces el ejercicio físico, nomás por presumir un cuerpo, de poco aprovecha. Pero la kedusha, la piedad, todo aprovecha. Pues tiene promesa para la vida presente, la que vivimos, y para la venidera, o sea, cuando venga el Mesías por nosotros. ¿Sí ven qué hermosos pasajes y qué sencillo viene el entendimiento del Ruaj a través de su palabra? Shaul está hablando de una práctica de los griegos, los que inventaron las Olimpiadas, y de los romanos de adoración al cuerpo, y no de que debemos de hacer ejercicio. A eso se refiere del ejercicio físico que poco aprovecha. Gente que emplea tantas horas al día para tener un cuerpo y presumirlo. Si ven, todo tiene un tiempo. Tiempo de ejercicio, tiempo de alimentarse, tiempo de estudio, tiempo de oración, tiempo del trabajo. Entonces el tiempo de las Escrituras y de Yahweh está dividido en dos épocas. Esta vida, por eso dice una promesa para la vida presente, y la venidera. ¿Sí ven? Tenemos que pensar en la vida en que estamos y en la vida que viene cuando venga nuestro Mashiach Yahshua por nosotros. Leamos el 4.9. ¿Qué dice? 1 Timoteo 4.9. Fiel es esta davar, esta palabra, y digna de toda aceptación. Aquí está marcando Shaul como estas palabras que él está diciendo es fiel. Fiel es esta davar, la palabra, o sea, la Torá, donde encontramos las bases de los alimentos limpios, las carnes limpias, carnes kosher. Dice, fiel es esta davar y digna de toda aceptación. No podemos ser engañados, mis hermanos. No podemos ser juzgados por cosas que no están en la Torá. 1 Timoteo 4.10, leamos. Porque para esto mismo trabajamos arduamente, pues esperamos en el Yahweh Elohé viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, por medio de su ben amado Yahshua, especialmente de los que creen. Si ven, mis hermanos, de estar hablando de la comida y que tenemos que obedecer a la Torá y no obedecer a los que tienen un ruajim de engaño, también está hablando del trabajo arduo y que estamos esperando que el Padre, Yahweh, el Elohé viviente, el poderoso viviente, quien es nuestro Salvador. ¿Por qué? Dice Salvador de todos los hombres, por medio de su Hijo amado Yahshua. ¿Por qué el Padre Salvador? Porque Él envió a su Hijo, Yahshua, su Ben, Hijo amado, especialmente de los que creen. ¿Tú crees, mi hermano, mi hermana, que Yahshua es tu Salvador? Pues nosotros somos del pueblo que creen que nuestro Padre Yahweh nos salvó al enviar a su Hijo amado Yahshua. Así que Yahshua es nuestro Salvador de toda la humanidad. No hay otro, no hay un tercero. No podemos invocar a nadie más. Invocamos al Padre y pedimos a través del Hijo. Pero el camino, la verdad y la vida, ¿quién es? Es el Hijo, Yahshua. Tenemos que ir solo a través de Él. No a través de santos, ni de ritos, ni de vírgenes, ni de cruces,
Nada nos puede llevar a la salvación. Solo nuestro Salvador, el Mesías Yahshua. Leamos el 4:11. Vean otro consejo para nosotros. Lo que acabamos de leer, vean lo que dice Shaul. Estas cosas manda y enseña. Pequeño versículo, pero contundente. Estas cosas, lo que acabamos de hablar y leer, manda. ¿Dónde mandas? Donde tienes autoridad de mandar, con tus hijos, en tu casa. Si tienes una congregación, manda, enseña. ¿Sí ven, mis hermanos? Muchos no quieren leer estos pasajes porque se contradicen con lo que ellos piensan o predican. Pero dice aquí Shaul, estas cosas, lo que acabamos de leer, manda, o sea, donde tengas autoridad, que lo hagan, ¿verdad? Aconseja, manda, recomienda. Y después dice, enséñale estos versículos a todos. Que cada quien tome su decisión, pero que nadie nos juzgue en comida y en bebida. Vamos a ver el 4:12, ¿qué dice? Siguen los consejos de Shaul para Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en dabar, creyentes en la palabra, en conducta, el testimonio, en ahabaj, amor, en emunah, confianza, que otros le llaman fe, y en pureza. Mis queridos hermanos, no importa la edad que tengas, nadie tenga en poco tu juventud. Tienes vida, puedes caminar, puedes ver, puedes hablar, no lo tengas en poco. Es una bendición que el Padre Yahweh te ha dado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa juventud, esa vida que tenemos? Seamos ejemplo para los creyentes en la palabra, en nuestra conducta, en el testimonio, en nuestro amor, cómo llevamos y tratamos a los demás, en emunah, confianza, creer en el Padre Celestial y en la pureza. La pureza de pensamiento, la pureza de nuestro testimonio, la pureza de nuestras palabras. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son hirientes o son para animar a los demás? Si ven, mis queridos hermanos, qué hermosos consejos nos da Shaul. Vayamos al 4:13. ¿Qué más le dice Shaul a Timoteo? Entre tanto que voy, acuérdense que es una carta que le mandó Shaul a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura pública de la Torá, en la exhortación y en la enseñanza. Timoteo tenía un grupo de personas a quien él hacía la lectura pública de la Torá, del Antiguo Testamento, y muchos no quieren leer el Antiguo Testamento, quieren solo leer el Nuevo o el Pacto Renovado. Pero aquí Shaul le dice que siguieran con la lectura pública. O sea, le dice, ocúpate, mantente ocupado, predicando, compartiendo la palabra, la verdad. El escrito está en la Torá. Lectura pública de la Torá. En otras versiones dice lectura de la escritura. Pues sí, en el tiempo de Shaul, ¿cuál era la escritura? Solo el Tanaj, solo lo que hoy llaman Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no se escribía. Por eso él pedía que siguiéramos, que nos ocupáramos en la lectura pública de la Torá, de lo que hoy dicen Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos Antiguo Pacto. Tenemos que leer la Torá, mis hermanos, el Tanaj. Exhortar en base a ¿qué? En base a la Torá, que es la base de nuestras creencias. Es la dabar de Yahweh, la palabra del Padre Celestial. Y entonces sí, es la enseñanza. Mostrarle a la gente estos pasajes para que cada quien decida qué creer y qué no creer. Cada quien decida qué comer y qué no comer. Cada quien decida qué beber y qué no beber. Qué día de reposo guardar, el Shabbat. Y las demás fiestas, las Moedim de Yahweh. ¿Sí ven, mis hermanos? Pero no dejes que te juzguen en eso mientras tú estás guardando lo que Yahweh dijo en su palabra en la Torá. Así que esas escrituras, mis queridos hermanos, son el Tanaj, la Torá, lo que debemos predicar, leer para que tengamos entendimiento hoy en día. Vamos al 4:14.
Seguimos, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del concilio de ancianos. Timoteo había recibido la imposición de las manos por el concilio de ancianos de ese lugar. Entonces le está diciendo Shaul a Timoteo, no descuides el don, el talento que has recibido, el que está en ti, que se te ha dado por medio de profecía. El Padre Celestial a todos nos ha dado don o dones, un talento o talentos. ¿Qué tenemos que hacer? Usarlos para presentar la Torá, la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Podemos hablar, prediquemos. Podemos escribir, escribamos sobre la Torá. Podemos teclear, mandemos pasajes de la Torá a través de las redes sociales. Si ven, mis hermanos, no descuidemos el don que el Padre Celestial nos ha dado. Vamos a leer el 4:15. Dice Shaul, dedícate a estas cosas, ocúpate en ellas para que tu progreso sea manifiesto a todos. ¿Sí ven? Consejo para Timoteo, consejo que sirve para ti y para mí. Dediquémonos a estas cosas, a predicar la Torá, a mostrar la Torá, a enseñar la Torá. Ocupémonos en ellas, dediquemos un tiempo de nuestro día para estudiarla y después para compartirla. ¿Para qué? Para que el progreso, o sea, el crecimiento en el camino de la rectitud, camino de la justicia, sea manifiesto a todos. Todos se den cuenta por qué camino vamos, por el camino de la emet, de la verdad en la palabra, en la Torá. Vamos a leer el 4:16. Ahora viene una advertencia para Timoteo y es también para ti y para mí. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que compartes. Después de que él está diciendo que tengas cuidado con los ruajim de mentira y engaño, ¿sí? También él dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que compartes. Es una gran responsabilidad, mis queridos hermanos, leer la Torá y luego compartirla. Por eso tenemos que agregar muchos textos de la Torá para tener menos posibilidad de equivocarnos. Hay muchos que nomás con 3, 4 y 5 ya hablan por 1 hora, puros comentarios, opiniones e interpretaciones humanas. Pero dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza que compartes. Mis hermanos, esperemos que este mensaje sea de bendición para ustedes, que ustedes sigan escudriñando y podamos, sí, no ser engañados. Y entonces sí, decir que nadie te juzgue en comida y en bebida. Oremos. Amante y querido Padre que estás en el cielo, tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como ya en el cielo. Gracias, Padre, porque tú nos diste el alimento y la bebida. Gracias, Padre, porque en la Torá, en el Tanaj, están las bases de las carnes limpias que sí podemos comer. Gracias, Padre, porque tú al pueblo de Israel, a través de la historia, lo alimentaste con carnes limpias. Agradecemos porque tú nos provees el pan de cada día. Ayúdanos a tener discernimiento para entender los alimentos limpios y adecuados que debemos comer. Y que no seamos de los que juzgan a otros por lo que comen y por lo que beben. Perdónanos, Padre, si lo hemos hecho anteriormente. Queremos hacer solo tu voluntad y queremos obedecer tu palabra, obedecer la Torá. Que tu bendición y protección sea con cada uno de los que están viendo este programa. Y todo esto, Padre, es para tu honra y tu gloria. Lo pedimos no porque tengamos méritos, sino lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el que murió en madero. Yahshua es su nombre. Amén. Falta ya muy poco para vernos y por horas platicar. Qué momento tan precioso. Me imagino juntos, cara a cara, abrazarte y suspirar. Oh Jesús, cuánto te amo. Aún no sé si yo te espero,
o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. ¿Qué se sentirá vivir por siempre? Muchos mundos visitar, ser feliz cada momento, escuchar de labios del maestro el mejor sermón, 100% inspirador. Aún no sé si yo te espero o me esperas. Solo sé que falta poco para vernos. Ya sueño estar volando hacia un mundo sin dolor, donde los niños juegan junto a los leones. Ya sueño estar cantando en el coro celestial a Jesús, mi fiel amigo, el que siempre está conmigo. Aquí estoy, ya quiero verte, ven por mí. Aquí estoy, ya quiero verte.